¿Listo? Bueno, ¿estamos listos, señor Luis? Listo. Bueno, entonces sí vamos a empezar a hablar del tema del Frente Nacional que aparece en las pruebas y además influye también en el desarrollo histórico de otras preguntas no basadas directamente, pero sí que tuvieron lugar en eso. ¿Qué era el Frente Nacional? mm, digamos que con el propósito de superar los conflictos anteriores, superar la escalada de violencia que había sufrido el país desde hacía muchísimos años, las guerras civiles en Colombia en el siglo XIX y principios del siglo XX, así como la confrontación no oficial pero sí muy generalizada de la violencia en el campo de la década de los 40 y 50 era entre los partidarios de las dos grandes formaciones políticas, los liberales y los conservadores. Muchas veces la forma de acceder al poder de un partido, por ejemplo, de oposición, era a través de las armas, a través de las revoluciones, de los golpes de Estado, de, de las rebeliones a nivel nacional. También existía muchísimo, pues no estoy diciendo que hoy en día no exista, pero en esa época era mucho más generalizada, no tan disimulada el tema de la corrupción electoral. Los historiadores colombianos aseguran, por ejemplo, que en la época del llamado Olimpo radical, los liberales radicales en el poder generalmente solían hacer trampa en las elecciones de forma corrupta. Luego, cuando los conservadores llegaron al poder y establecieron lo que se conoció como la hegemonía conservadora, hacían lo mismo. O sea, era una cuestión digamos que de reparto, de acceder al poder burocrático, al poder económico que representaba también el poder político, ¿cierto? Entonces eso generaba también mucha desazón, mucha persecución también de los elementos del partido contrario y la violencia se generalizaba. La violencia surgida después del año 48, precisamente que hablábamos del asesinato de Gaitán, pues llegó a tales extremos que la vida en el campo se hizo imposible. Hay un autor colombiano, es un presbítero, Fidel Blandón Berrío, escribió un libro para el que lo quiera tener en cuenta, se llama Lo que el cielo no perdona. En ese libro relata todo tipo de, digamos, de atrocidades, la historia de las atrocidades que se cometían en el campo, los tristemente célebres chulavitas, todas las masacres, los descuartizamientos, todas las cosas horribles que realizaban en el campo. Y eso nos muestra que la situación de violencia había llegado a un límite que ya no era posible seguir soportando, ¿sí? El presidente de la época, el que fue elegido en el año 50, precisamente el año en que se iba a postular Jorge Eliezer Gaitán a las elecciones, eh, que ya lo daban 2 años antes, ya lo daban como seguro ganador de las elecciones, en parte por eso se supone que lo mataron, fue Laureano Gómez, el presidente que ganó, y ese presidente mm, era partidario de esa violencia, de ese gobierno autoritario para eliminar a la oposición o por lo menos para callarla. Entonces él no hacía ningún esfuerzo para detener la violencia en el campo, sino todo lo contrario. Él alentaba, él promocionaba la violencia en el campo para acabar así con sus opositores, los liberales, y él públicamente salía a hacer declaraciones en contra de los liberales, en contra de otros sectores políticos,
como los comunistas, etcétera, calificándolos como enemigos de la nación, etcétera, etcétera. O sea, personas que no merecían, prácticamente no merecían vivir, según él, ¿sí? Entonces, por eso la violencia escaló a tal nivel de intensidad y de, pues, ¿cómo decirlo? Como de algo tan horrible que sucedió en esa época, lo que relata el libro del padre Blandón Berrío. El asunto se hizo tan insoportable que ya hasta muchos de los partidarios del gobierno, es decir, del gobierno conservador, empezaron, por ejemplo, el expresidente Ospina Pérez, que fue el presidente en el periodo en que mataron a Gaitán, la época en que mataron a Gaitán. Mariano Ospina Pérez empezó a encabezar un grupo de oposición al presidente dentro de su propio partido. Obviamente los liberales también estaban en oposición y otros sectores políticos, o sea, el gobierno también estaba empezando a perder su fuerza, sus apoyos, digamos que por ese fanatismo tan grande que desarrolló, ¿sí? Y todo el mundo estaba buscando una solución para detener esa espiral de violencia. El único que hizo algo concreto para lograr un cambio en esa época fue el comandante de las Fuerzas Armadas, el general Rojas Pinilla, ¿cierto? Él encabezó un golpe de Estado contra el gobierno, el primer golpe de Estado desde hacía más de 50 años en Colombia, y el último golpe de Estado que sucedió en Colombia fue el del general Rojas Pinilla en el año 53, si no estoy mal. Y estableció un gobierno, obviamente como no era un gobierno elegido democráticamente, sino que tomó el poder a través del golpe de Estado, aunque fue un golpe de Estado no violento, no se produjeron grandes enfrentamientos durante su desarrollo, sino que él como comandante de las Fuerzas Armadas contaba con el apoyo del ejército. Entonces el gobierno del presidente Laureano Gómez decidió entregarle el poder sin resistencia. ¿Qué sucedió con Rojas Pinilla? Rojas Pinilla estableció un programa, digamos que si bien él era de filiación conservadora, él empezó a establecer un programa como un poco más reformista, un poco más, eh, digamos que modernizador inclusive. Se construyeron grandes obras, el puente, si no estoy mal, el puente Pumarejo por allá en el Atlántico, sobre el río Magdalena, la calle 26 aquí en Bogotá, medidas de orden social como la concesión del voto femenino, medidas como la llegada de la televisión a Colombia, medidas como la expedición de cédulas de ciudadanía, todo ese tipo de cosas, digamos que le dieron un poco una nueva cara a un país que todavía vivía muchísimo, mucho más que ahora, en un atraso social, un atraso económico. Se modificaron, se desarrollaron el tema de las vías de transporte. En esa época se creó el SENA, por ejemplo, para darle una potenciación al estudio, a los estudios del país. Fueron digamos que el periodo Rojas Pinilla fue un periodo de gran avance también. Y él lo hace, terminó convirtiéndose también en un gobierno, como no había sido elegido democráticamente y no había nadie que lo fiscalizara, ¿sí? No, él había convertido su gobierno en una dictadura, efectivamente. Eh, Dictadura buena o mala en diferentes sentidos, pero se había puesto un gobierno un poco autoritario. En esa época empezaron a surgir, por ejemplo, protestas estudiantiles, protestas de los partidos, de los candidatos, empezaron a haber disturbios, empezaron a haber personas muertas, manifestaciones violentas, etcétera, que reclamaban el regreso de las elecciones, el regreso de la democracia, y otros tipos de reivindicaciones, ¿sí?
Esto lo aprovecharon dirigentes de los partidos políticos, el mismo Laureano Gómez como dirigente de los conservadores, exiliado en España. Él se había exiliado en España y decidió hacer la paz con sus enemigos acérrimos, sus enemigos mortales casi, se podría decir, incluso con el expresidente Alfonso López Pumarejo. López Pumarejo y Laureano Gómez eran prácticamente que enemigos personales. Bueno, me preguntan acá que si puedo volver a explicar lo del golpe de Estado. El general Rojas encabezó ese golpe de Estado para acabar con ese estado de cosas que estaba promoviendo el gobierno de Laureano Gómez de la violencia, ¿sí? De promover la violencia como vía de dominación política. ¿Sí? Era la regla en el gobierno de Laureano Gómez, la promoción de la violencia en el campo, la promoción de las masacres, la promoción de todo tipo de atrocidades, del autoritarismo a una escala. Por ejemplo, Laureano Gómez era admirador del dictador español Francisco Franco, por ejemplo, era admirador del sistema social que Franco proponía. Entonces, también basado mucho en la represión, en la violencia, en el autoritarismo, en el totalitarismo. Hay totalitarismos de izquierda y de derecha, ¿sí? Entonces, Rojas Pinilla lo que quiso hacer fue como ponerle fin a esa desintegración de la sociedad colombiana, a esa ola de violencia, y la única solución que él vio, como era el comandante de las Fuerzas Armadas, simplemente le ordenó, estaba en capacidad de ordenarle a sus hombres que ocuparan los diferentes espacios públicos, edificios públicos, y él mismo con sus tropas también ocupó, o no existía o no estaba completado el Palacio de Nariño. Se gobernó de ahí, llegar las tropas con Rojas Pinilla ya a la cabeza, pues obvio, y, y el gobierno Cenilla tomó el golpe de Estado no por vía democrática, más para la modernización del país, que quiso hacerlas al margen de los partidos políticos, porque él decía y él veía que los partidos políticos también habían sido como una fuente, un foco